Hola, soy Eva Margarita García, soy doctora en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora por la Universitat Oberta de Cataluña. Mi línea de investigación ha sido sobre violencia obstétrica. De hecho, mi tesis fue la primera sobre violencia obstétrica que se leyó en toda Europa. Y me han invitado a hablaros hoy sobre las matronas. Bueno, pues vamos a hacer esto en una presentación de PowerPoint para no estar viéndome la cara todo el rato e intentaré ser breve dado que tenemos poquito tiempo. Bueno, como sabemos, pues los partos posiblemente por la fisiología de las mujeres siempre han necesitado asistencia. Lo que pasa es que más o menos hasta el siglo XVI uno de los saberes femeninos por antonomasia, lo que era considerado un misterio para los varones, pues era tradicionalmente todo lo relativo al embarazo y al parto. Los médicos tenían escaso interés en las enfermedades de las mujeres ni en cómo éstas iban a dar a luz. Así que esto quedaba siempre en manos de comadronas expertas que iban a acudir para ayudar a las madres en esos momentos. Y estas matronas, estas comadronas, transmitían sus conocimientos a las nuevas parteras para que este saber no se perdiera. Al revés, más bien, se trató de unos conocimientos que se iban a ir perfeccionando según iban aprendiendo más de fisiología femenina. Lo que parece bastante probable es que las mujeres siempre fueran ayudadas por otras mujeres en los delicados momentos del parto. La palabra comadrona proviene de comadre, ¿no? En el mismo nivel que la madre, mientras que la palabra matrona pues tiene unas connotaciones más de autoridad, porque en la antigua Roma se trataba como del ideal de la mujer perfecta, ¿no? En la época clásica, tanto en Grecia como en Roma, las parteras tenían muchísimo prestigio social y eran muy honradas por el pueblo. En la Europa occidental de antes de la Edad Media, bueno, las comadronas pertenecían casi todas a un estatus más modesto, salvo las que atendían a la nobleza. Pero aún así, al igual que va a suceder con las curanderas, con las adivinas, con las herbolarias, transmitían un conocimiento empírico, ¿no? De generación en generación y eran muy apreciadas por las comunidades cuyos problemas cotidianos atendían. En cualquier caso, en dicha época, tanto las damas de alta alcurnia como las más modestas, bueno, pues van a requerir la atención de una comadrona, y eso se puede apreciar en la iconografía medieval, que es muy rica en escenas de partos. En la España del siglo XV, las parteras ejercían un oficio importante, reconocido incluso por la legislación. Pero a pesar de esta legislación de la profesión de comadrona, en el siglo XVI varios médicos varones van a comenzar a interesarse por la obstetricia y a escribir tratados sobre esta. En un primer momento los tratados estaban destinados a las propias comadronas, pero finalmente decidieron que este no debía de ser su cometido, desplazando cada vez más a estas profesionales. Y a la par se lleva a cabo en el periodo de crisis de los siglos XIV a XVII, que es la época de transición del feudalismo al capitalismo, lo que se va a denominar la caza de brujas, que es el origen del control social sobre el cuerpo de las mujeres. La caza de brujas es un eufemismo gigantesco para referirnos a la apropiación y a la privatización de los recursos comunes, por un lado, y a la apropiación de los cuerpos femeninos y de su trabajo, por otro. Cuando los varones médicos van a desplazar a las mujeres, tanto curanderas, brujas sanadoras, etcétera, ¿no? De la medicina en general y de la obstetricia en particular, pues podría parecer que esto se realiza en aras de una práctica más científica y más objetiva, ¿no? Más de lo que denominamos la medicina hegemónica, pero nada más lejos, porque las curanderas pues habían acumulado todos estos años de práctica empírica que los médicos van a despreciar. El monopolio político y económico de la medicina fue una imposición de la clase dominante, puesto que solo los varones de las clases sociales altas iban a poder dedicarse al estudio de la medicina. Y estos estudios nunca se completaban con una praxis como tal, era todo totalmente teórico. De hecho, la medicina y la cirugía van a resultar cosas muy diferentes. La cirugía muchas veces era ejercida por el barbero del pueblo. Entonces, expulsar a las mujeres de la práctica de la medicina fue una maniobra política por cuestiones de género y por cuestiones de clase, ¿no? La mayoría de las curanderas pues eran mujeres humildes que lo aprendían todo empíricamente, como ya hemos visto. Así que reprimir a estas sanadoras, a estas matronas, a estas curanderas, pues marca una de las primeras etapas en la lucha de los hombres para eliminar a las mujeres en la práctica de la medicina. La caza de brujas va a ahondar las divisiones entre mujeres y hombres, fue una iniciativa política de gran importancia, un ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. Bueno, pues en menos de 2 siglos, cientos de miles de mujeres van a ser quemadas, colgadas y torturadas, y contrariamente a lo que creemos, pues la Inquisición representa un mínimo de esto, casi todo era en manos del Estado. Así que va a constituir una auténtica guerra contra las mujeres, un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y de destruir su poder social. Terminaría más o menos a finales del siglo XVII, cuando la clase dominante pues por fin va a darse por asentada y segura su posición de poder. Entonces las mujeres ya habían sido irremisiblemente desterradas de sus propios cuerpos, y la supremacía de las comadronas en la asistencia obstétrica va a desmoronarse completamente. Van a quedarse relegadas a poblaciones rurales, a poblaciones pobres, y las competencias de las parteras van a verse relegadas en favor de los cirujanos varones, agudizándose la distinción profesional por razones de género.
A principios del siglo XVII pues van a comenzar a aparecer estos hombres parteros y en cuestión de un siglo la obstetricia queda bajo las manos de estos médicos. En el siglo XVIII la reproducción de las mujeres se convierte en obligatoria y el crecimiento poblacional va a pasar a ser un asunto del Estado. De hecho, en los códigos penales europeos se va a castigar duramente a las mujeres culpables de supuestos crímenes reproductivos con pena de muerte por el uso de anticonceptivos. Así que desposeyendo a las mujeres de sus propios cuerpos y del saber sobre los mismos, pues van a quedar confinadas a una tarea meramente reproductiva, siempre bajo la mirada escrutadora del hombre obstetra. Se dice que sobre 1738 el médico de la reina de Francia, de Luis XIV, va a introducir por primera vez la práctica de parir tumbada, en litotomía, ¿no? Porque quería ver nacer a su hijo cómodamente sentado en una butaca. Bueno, de hecho en aquella época en la corte francesa los partos eran un asunto público, siempre con espectadores. A ver, yo entiendo que no había televisión, pero debía de ser bastante desagradable. De hecho, en esa misma época, 10 años después, en 1748, el doctor William Cadogan va a escribir: con gran placer veo que el fin de la preservación de los niños se ha convertido en responsabilidad de los hombres. Este oficio se ha dejado demasiado tiempo en manos de la mujer, de quien no pueden esperarse conocimientos adecuados para esta labor. Así que a partir del siglo XVIII los partos van a pasar definitivamente a manos masculinas en Occidente. De hecho, aumenta justo en esta época la mortalidad de las madres y recién nacidos a raíz de la medicalización de los nacimientos, pues los médicos de la época desconocían totalmente las técnicas de esterilización y higiene básicas y sus instrumentos transmitían los gérmenes de una parturienta a otra, ¿no? Hacían pues autopsias a mujeres que habían tenido fiebres puerperales y con los mismos instrumentos extraían al siguiente bebé sin haber esterilizado absolutamente nada. A finales del siglo XVIII los hospitales europeos van a comenzar a establecer departamentos de obstetricia, por lo que las familias más pudientes van a dejar en manos de cirujanos hombres la asistencia al parto. La medicina ya está completamente asentada como ciencia seria, objetiva, hegemónica, y los partos en casa se van a considerar casi primitivos y propios de las clases más bajas. Entonces aquí vemos el doble tirabuzón. Los partos pasan de las manos de las matronas a las manos de los obstetras y de celebrarse en casa a celebrarse en hospitales. Es decir, que han perdido el control sobre propios partos. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Cómo funciona? Bueno, pues las jerarquías del personal sanitario no siempre van a encontrarse bien delimitadas, ¿no? A pesar de que las matronas y los ginecólogos son profesionales totalmente diferentes, cada uno con su cometido. Bueno, pues las matronas para los partos fisiológicos y los ginecólogos para los patológicos, pues muchas veces las competencias se desdibujan. Según la Directiva 2005/36, las matronas serían profesionales autónomas, plenamente capacitadas para atender solas los partos normales, pero sin embargo esto muchas veces no se respeta. Dentro de las jerarquías de los profesionales sanitarios, además, muchas veces no está muy claro quién debe hacer qué. Y el problema es que si supuestamente, al menos en la sanidad pública, son las matronas las encargadas de los partos normales, los fisiológicos, ¿por qué muchas veces los ginecólogos siguen arrebatándoles este poder? Yo, en los estudios que he realizado, he hablado con muchísimas matronas y me han comentado el gran peligro que suponen, sobre todo, los protocolos no escritos o lo que llaman costumbres del servicio, que son como acuerdos tácitos, pero no están reflejados por escrito en ningún sitio. Y en estos acuerdos, al final, los ginecólogos pueden tener el poder de hacer y deshacer a su antojo. Y claro, si se trata de profesionales que han sido entrenados para la patología, para los partos problemáticos y que requieren de instrumental o de cualquier otra intervención, no va a ser esa una de las causas de que vean patología por todas partes, como si fuera un efecto nocebo. ¿Por qué entonces a veces hay ginecólogos que se saltan su papel y se acaba en una cascada de intervenciones en un parto que parecía que iba a ser rápido, totalmente natural y fisiológico? Y encima en la sanidad privada hay otro problema, y es que los ginecólogos son quienes atienden el parto aunque sea fisiológico. No siempre, a veces no es así, pero muchas veces sí. Así que los datos van a hablar muy claro respecto a esto. Hay muchísimas más intervenciones y se va a meter más prisa a las mujeres para que el parto termine. Además, en la sanidad privada las aseguradoras pagan según forfaites, con lo que los partos van a ser negocios y como tal pues muchas veces se atienden. ¿Qué pasa? Que realmente si analizamos todo esto desde el principio hasta ahora mismo, pues vemos cómo el modelo hegemónico, el modelo médico hegemónico está asentado en un paradigma puramente patriarcal, ¿no? Y claro, esto es un caldo de cultivo estupendo para la violencia obstétrica, porque si la medicina surge de ese paradigma, si no hay una perspectiva de género en la medicina, pues la violencia obstétrica es algo que va a suceder sin ser consciente, porque es una consecuencia más de dicho paradigma. La violencia obstétrica ya sabemos que sería algo así como una unión de mala praxis médica y de violencia de género, sobre todo en el embarazo, el parto y el posparto, y que puede ser tanto física como psicológica. Podríamos en realidad hablar de violencia ginecológico-obstétrica, ¿no? Porque también se puede dar en otros momentos como en las revisiones ginecológicas. En realidad se patologizan todas las etapas de la sexualidad femenina, desde la menstruación, estoy mala, hasta el embarazo y el parto, la menopausia, que cuando se hormona terriblemente a las mujeres, aunque esto cada vez es menos así, afortunadamente. Y claro, todo esto bebe directamente de este paradigma patriarcal de lo que es la medicina hegemónica, ¿no? La biomedicina.
¿Qué pasa? Que ahora con toda la polémica que tenemos de la violencia obstétrica, donde los colegios de médicos han lanzado furibundos comunicados negando su existencia, por otro lado están apareciendo comunicados de matronas donde dicen que sí que existe dicha violencia obstétrica. ¿Por qué resalto esto? Porque vemos nuevamente como esta escisión entre lo fisiológico y lo patológico sigue existiendo, cómo las matronas realmente siguen luchando siempre, dando la cara por las mujeres, y de hecho los partos atendidos exclusivamente por matronas tienen muchas menos intervenciones, ¿no? Las madres suelen tener un grado de satisfacción para con sus partos más altos de media, y es que esto está demostrado a partir de múltiples estudios, es decir, una revisión de 15 estudios donde se estudiaron más de 17.000 mujeres de alta calidad, ¿no? El GRADE de la Cochrane. Bueno, pues dicen que las matronas ejercen muchas menos intervenciones, por lo que las mujeres que son atendidas en sus partos por matronas van a tener menos probabilidades de necesitar una intervención y más probabilidades de quedar satisfechas con la atención recibida de media. Por ello, pues yo desde aquí reivindico la figura de las matronas, porque es hora ya de devolverles el lugar que le corresponde. Es hora de que, tal y como se dice en la estrategia de atención al parto normal, sigan siendo las matronas las que atiendan los partos fisiológicos, que defiendan su papel, porque ellas son las profesionales que tienen siempre que atender a las mujeres, a pesar de que a lo largo de la historia se les ha ido arrebatando ese poder. Bueno, pues es hora ya de devolvérselo. Así que con esto termino esta pequeña introducción, que ha sido un poco rápida y así como a tropellones, pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, y muchas gracias a las matronas por el trabajo que realizan.